Hermanos que nos visitan de tierras lejanas, Dios los bendiga. Honrado porque me encuentro aquí, invitado en la iglesia a Revivir en Cristo Jesús, día martes. Vamos a orar para dar inicio. Dios Padre Celestial, Dios bendito, Señor, te invocamos tu santa presencia, Señor. Que el Espíritu Santo esté aquí, Señor, como principal invitado. Padre, Señor, estamos aquí, Señor, como fragantes pecadores, Señor, arrepentidos, Señor, de todo lo mal que hemos hecho, Señor, dispuestos a que tú seas el que nos molde, Señor, modifique, Señor, como una vasija, Señor, que aún estamos en el taller. Estamos dispuestos, Señor, a ser tus instrumentos, Señor, a seguir tu voluntad, Señor, a aprender tu santa palabra, Señor, a seguir tu evangelio, Señor, como enviaste a tu Hijo Jesucristo a enseñarnos, Señor. A ese pacto, Padre, te creemos, Señor. Estamos aquí, Señor, reunidos en una asamblea, Padre, para aprender de tu santa palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Familia, ¿quién vive? A su nombre. Y si usted cree en ese Dios viviente, déle una ofrenda de aplausos. Hermana iglesia, vamos a dar un tema sobre los sucesos que han pasado estos días. Tomemos asiento nomás, vamos a hacer un estudio bíblico. Le he colocado como tema a esta enseñanza, encontrando fuerza en la debilidad. Que Dios bendiga siempre la vida del hermano Rodi, que lo tenemos aquí. Gracias a Dios porque lo tenemos aquí, que nos ayuda con las alabanzas, con la Biblia electrónica. ¿Sí? ¿Por qué este tema? Encontrando fuerza en la debilidad. Porque estamos de luto, porque un miembro de la iglesia ha pasado a otra vida. La hermana Zoilita, Zoila, que con cariño le decían Zoilita. Y abarca debilidades en este cuerpo terrenal que estamos pasando, con poca comprensión espiritual que muchas veces no tenemos, porque como en este cuerpo terrenal pasamos esa debilidad, esa tristeza. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre estas circunstancias que a veces uno afronta? ¿Sí? Se va un ser querido, sea un miembro de la iglesia, se puede ir un padre, una madre, Dios no quiera, un hijo. Pues son cosas que hemos afrontado, y aquí en la iglesia hay personas que han afrontado hasta la pérdida de un hijo. Y a veces buscamos consuelo en cosas erróneas. Como hablamos en las anteriores enseñanzas, hay esos espíritus malignos. Y a veces nos conlleva a tener un consuelo erróneo en las drogas, porque qué difícil es comprender algo que desconocemos. Y si Dios envió a su Hijo Jesucristo a enseñar el único camino y la verdad, hay que buscar cuál es esa verdad, interpretarla. ¿Y en dónde la encontramos? En los verdaderos siervos de Dios, que son moldeados según las enseñanzas de mi Maestro Jesucristo en el Evangelio de Jesucristo, en la Biblia. Entonces, esto me hace acuerdo de los discípulos de Jesús, de los seguidores de Jesús. Hay seguidores que vivieron con Jesús, convivieron con Jesús, y también hay seguidores que fueron por revelación. Como hablamos en las anteriores enseñanzas, y decíamos qué magnífico es cuando ya hay una revelación. Y vemos esa revelación cuando estamos con esfuerzo buscando de Dios. Y eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Yo creo que hay que hacer
Usted llegó el lunes, hermano Jimmy. El lunes llegó usted. El sábado. Ah, ya. Y el domingo estuvo aquí abajo en la iglesia. Ah, ya. No, preguntaba para ver si le dieron la gran bienvenida. Pero obviamente le tuvieron que haber dado. Entonces, ¿usted sabe quién es Pablo? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Aquí estamos para aprender. ¿Y Saulo? Lo conocemos. Lo conocemos quién es Pablo por la enseñanza que ha dado nuestro pastor William Mejía en las enseñanzas bíblicas. Para hacer un contexto rápido, para hablar, ¿por qué mencionamos al apóstol Pablo? Porque Pablo fue un apóstol que sufrió bastante. De lo poco que yo he leído la Biblia, en este libro de instrucciones, me he fijado que Pablo sufrió bastante. Fue uno de los primeros personajes cuando yo estuve en este entrenamiento que un predicador me dijo: léete el libro de Hechos y de pronto te vas a identificar con un personaje que está allí. Y me mandó la cita. Y yo quiero invitar a eso hoy día, hermano Roy, vámonos por favor a Hechos 8:1-3. ¿Quién es Pablo? Pablo primeramente se llamaba Saulo, ciudadano romano, perteneciente por herencia de padres judíos, pero ciudadano romano. Saulo, la Biblia nos va enseñando que Saulo era perverso. Saulo era el perseguidor de la iglesia cristiana. Seguía y creía a los herejes, porque los sacerdotes no aceptaban a Cristo como el Mesías. Querían tapar cualquier evidencia que el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, vive y había resucitado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? En Hechos 1:3. Vamos a leer un poquito. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Ahí podemos analizar que este personaje estuvo involucrado hasta en muerte. De pronto la Biblia no nos enseña que fue un asesino, pero nos demuestra que estuvo involucrado en la muerte de Esteban. Y la iglesia lloraba por eso. Entonces podemos decir que estuvo involucrado en un asesinato, aunque él no fue el asesino, no nos dice. Fue un cómplice, muy bien, hermano. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bendita su palabra. La Biblia no nos habla claramente quién es Esteban, pero por revelación, yo presiento, imagino, que Dios tenga misericordia si me equivoco, que Esteban era alguien que decía: Jesucristo es el Mesías, hizo un milagro en mi vida. Jesucristo es enviado de Dios y vive. Y me imagino más, ¿qué habrá dicho en esa época? La tumba está vacía. Porque Jesús se había enfrentado a los grandes sacerdotes de la iglesia. Y había profetizado que iba a destruir el templo y en 3 días iba a levantar la iglesia. Y no era comprendible sus palabras a los sacerdotes hipócritas. Porque me imagino también que tuvieron que haber sacerdotes que creyeron en la palabra, pero tuvieron temor de perder su gran puesto, su gran jerarquía, y por no aceptar lo que le decía su parte espiritual. Y eso es lo que a veces nos lleva, que las debilidades son aproximadas al ser humano por esas
tentaciones terrenales que tenemos. Y no tenemos la valentía de afrontar lo que nuestro espíritu nos dice. Mi espíritu y la enseñanza me dice que cuando alguien fallece, ya hay un juicio. Mi Dios es poderoso, omnisciente y omnipresente, conoce todo y sobre todo es soberano y bueno. Mi padre falleció hace un tiempo y antes de fallecer pasó algunas persecuciones mi papá, no cristiano. Tuvo un secuestro en alta mar y regresó con un libro pequeño, que hoy en día yo lo conozco como el Nuevo Testamento, Biblia evangélica. Y vino con una fe muy diferente a la que tenía. Y mi fe, hoy en día, como un cristiano bautizado, yo siento que mi padre está en el reino de Dios porque aceptó a Jesucristo como su único Salvador y se alejó de las herejías que a veces uno viene arrastrando por tradición de familia. A su nombre. Cosas que yo no entendía en ese principio, entendibles, pero sería ilógico que yo me ponga a orar por un muerto que mi padre ya está muerto. Su cuerpo terrenal ahí quedó y ahí se acabó. Pero no es el fin de cada uno. Ahí no acaba la situación. Solo acaba la parte terrenal. Porque como lo he dicho varias veces, nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una pequeña experiencia terrenal, que es muy pequeña. Y a veces no valoramos cada acto, cada pensamiento que hacemos. Estamos a tiempo porque Dios busca colocarnos en el lugar correcto. Busca darnos esas señales, ese mensaje. Y yo puedo testificar que muchas veces llegaron esos mensajes y los escuché, pero con la intención de confundir, con la intención de avergonzar, porque no tenía ese temor a Dios, desconocía los mandamientos. Las circunstancias de mi vida me llevaron al lugar donde estoy, en este momento, predicar el Evangelio de Jesucristo, mi único maestro, y vive Jesucristo. Si usted está aquí, de pronto es un mensaje, y de pronto sea la única oportunidad que usted tenga para recibir a Cristo. No sabemos lo que va a pasar mañana. No solamente estamos de luto por la hermana, sino también un miembro de este entrenamiento que alguna vez participó conmigo. También el hermano Miguel ha fallecido hace unos días atrás, amigo mío. Y sería también ilógico que yo me ponga a orar por un muerto. Lo que puedo hacer es predicar el Evangelio de Jesucristo y anticipar y orar por los vivos que hoy día estamos. Confiar en ese Dios soberano, que se hayan arrepentido de las personas para que estén en el reino de Dios. Pero eso no quiere decir que olvidemos la parte terrenal nuestra y no nos sentamos, no tengamos ese sentimiento de fatiga, de cansancio, debilidad. Lo va a existir, pero tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Por eso traigo el recuerdo de Pablo. Pablo, perseguidor de la iglesia, y después, hermanos, como el tiempo es corto, les voy a dar las citas para que ustedes lo estudien, iglesia, lo estudien, y lo que ya conocen la vida de Pablo la vuelvan a revisar, pero con ese tema en la mente, cómo encontrar fuerza en la debilidad. Pablo, hermano, en el 9:1-2, ya comenzamos a ver cómo Pablo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. ¿Sí? Ya en 9:15, si usted se pone a leer de Hechos 9:1, 9:2, ¿sí? Vamos a Hechos 9:1, hermano. Hechos 9:1.
Dice la palabra así: Saulo, respirando aún, amenazaba y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, 2, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y estamos pasando ya, antes hablamos del 8, ahora del 9. O sea, vemos que hay muchos pasajes bíblicos donde nos habla que este personaje era perverso. O sea, no se bastaba en perseguir, sino buscaba las autoridades de, denme alguna autorización para meter preso al que hable de Cristo. Y ahora yo me imagino, y se me viene a la mente, ¿cómo habrá estado de contenta y de feliz esas personas que el Señor Jesucristo les devolvió la vista? Por agradecimiento estuvieron hablando. Y los que no recibieron la vista y eran ciegos, pero igual sintieron la gracia de Jesucristo, sin ver dijeron, Jesús vive. Y este personaje los metía presos. Pero si ya nos vamos más adelante y vamos estudiando la Biblia, vamos al verso 15, hermano Rodi. En el verso 15 vemos cómo Saulo deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. Pero por medio de una revelación. Entonces es importante. ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente? De pronto tenemos revelaciones de Dios, a pesar que no seamos creyentes, porque eso pasaba. ¿Pero para qué? La única razón de nuestro Señor Jesucristo es que usted se aleje del pecado. Porque el resultado del pecado es muerte, como nos ha enseñado nuestro pastor William Mejía. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve por instrumento escogido, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si ustedes se ponen a estudiar todos esos versos, y vamos a cortarlo allí, sucede que, y lo voy a resumir, sucede que nuestro Dios es tan perfecto y tiene todo planeado, que usted está aquí por una razón, y de pronto esa razón es que usted reciba un milagro, se recupere de esa enfermedad que está buscando. Saulo con autoridad, me imagino que con escoltas para que metan preso. Se le aparece Dios, Jesucristo, y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo cae de su caballo y le dice, ¿quién me habla? Se queda ciego de una luz fuerte por la presencia de Jesucristo. ¿Quién eres? Y dice, ¿por qué me persigue? Y es Jesucristo que le dice, o sea, usted no está persiguiendo a la iglesia, al hermano, usted está persiguiendo a Jesucristo mismo, porque Jesucristo vive, Jesús vive. Cuando usted ofende a un hermano, usted está ofendiendo al mismo Hijo de Dios. Porque si usted creyó en la palabra, usted es un recipiente que está lleno del Espíritu Santo y la presencia de Cristo está ahí. Y yo no estoy ofendiendo ahí al hombre, estoy ofendiendo a Cristo mismo. Y eso es lo que estaba haciendo Saulo. Y resumiéndolo de una forma detallada, sucede que Dios también se le revela a un siervo y le dice, en tu casa vas a recibir y lo vas a recibir en tu casa y vas a hacer esto y lo otro. Le dejo la duda para que cuando usted esté en la Biblia le tenga interés de leerlo, el que no ha leído esta hermosa historia. Y el siervo le dice, Dios, pero ¿cómo voy a recibir al que está metiendo presos a los cristianos? ¿Cómo voy a recibir a ese perverso que fue cómplice de matar a Esteban? ¿Cómo voy a...? Usted tiene que hacer caso a lo que Dios le manda hacer. Y eso es lo que hizo el siervo, y eso es lo que estamos leyendo allí. Y Dios le da la explicación. ¿Por qué? Porque ese hombre lo va a convertir para que dé su testimonio en todo el mundo. Y es difícil creer que una persona que está bien, centrada en lo que hace, con autoridad, con su caballo y esto y lo otro, se despoje de todo eso. Y eso le pasó a Saulo. Saulo se despojó de esa autoridad, se despojó de sus prendas
porque me imagino que mientras perseguía a la iglesia con esas cartas hasta recibía un sueldo para predicar el evangelio de Jesucristo. Y después de eso, comenzó a pasar sufrimiento. Ya cuando leemos el libro 2 Corintios 12:9, hermano, nos damos cuenta que Saulo hace resaltar ciertas frases que son importantes cuando el cristiano está en este camino. Porque igual como estamos pasando por una dimensión terrenal, vamos a sufrir, vamos a tener dolencias, pero eso no significa retroceder y dejar el camino angosto, porque ese camino, como les digo, es un tiempo corto, porque somos seres espirituales que buscamos la vida eterna, porque los cristianos buscamos arrebatar el reino de Dios. A su nombre, hermano. En 2 Corintios 12:9-10, el verso 9, Saulo habla la espina en la carne. Hace referencia en esas cartas que tiene un dolor físico. Si vamos más atrás, en el verso 7, vamos a leer la palabra. La palabra dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, inmediatamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendita su palabra. Pablo nos enseña en el libro de Corintios, ya en el 2 libro de Corintios, para entrar en contexto, el libro de Corintios habla del pueblo de Corinto. El pueblo de Corinto era un pueblo muy importante en esa época. Era en la región de Acaya, lo que hoy en día conocemos Grecia. Y Pablo había fundado iglesias allí, pero asimismo comenzaron a haber falsos apóstoles, comenzaron a hablar mal de Pablo, las herejías, dar un mal testimonio, querer destruir la iglesia cristiana. Y Pablo, de ser un perseguidor, comenzó a ser perseguido. Y no solamente por el pueblo judío y los romanos, sino por los mismos cristianos. Dice la palabra por apóstoles falsos. Y Pablo nos enseña que le rogaba a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? En tu debilidad hay fortaleza. Entonces, gloriémonos si nos estamos pasando por una debilidad. Porque esa debilidad, hermano, esa debilidad te va a hacer más fuerte. Lo único que usted tiene que hacer es constante y creer que tiene el Dios poderoso, ese Dios misericordioso, bueno y soberano. A su nombre. Mira, estimada iglesia, estimados hermanos, a veces estamos angustiados porque no hemos pasado una materia, porque tenemos una enfermedad de muerte de pronto. A veces estamos angustiados porque nos falta el dinero. A veces estamos angustiados porque no encontramos felicidad y teniéndolo a veces todo. Pero cuando comenzamos a leer las palabras, por eso Dios nos dejó estas instrucciones, y es para leerlas y entender. ¿Sí? Así como a mí una vez un hermano me dio este libro, estos pasajes, y hoy se los entrego. La vida de Pablo es muy interesante, y no solamente está en el libro de Hechos, está en el de Corintios, como estamos leyendo. Pablo pasó encarcelado más de 2 años. Nos dice eso en Hechos 24-27, 16-24. ¿Sí? Si ustedes toman la nota, Hechos 16, 22, 24, hasta el 30, habla las consecuencias que pasó Pablo. Pablo estuvo preso, Pablo fue apedreado, Pablo fue abandonado, estuvo en la soledad. ¿Y te imaginas después de tener autoridad? O sea, él tenía la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Me arrepiento de este camino, me han golpeado, me han metido preso, me han querido matar.
tengo que andar huyendo. Por eso regreso con el pueblo judío, con los herejes, y estoy bien incómodo. Pero Pablo había tenido la revelación y había recibido la revelación. Que a veces, muchas veces, nosotros recibimos esa revelación, pero no la queremos creer. La dejamos pasar. Pablo, a pesar de todo esto, siguió. Y no se quedó solo. Comenzó a creer en Dios. Comenzó a seguir en los caminos de Dios. Y Pablo tuvo un discípulo, o varios discípulos, porque también estuvo Lucas, el médico Lucas. Hoy día vamos a hablar un poquito de Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios, también por revelación, que Pablo le escribía cartas. Ahí está la carta que dice, ahí está el pasaje bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la historia nos dice que mientras escribía eso, Pablo solamente veía una ruedita donde entraban los rayos del sol. O sea, una cárcel terrible, en las peores condiciones. Y decía eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, a pesar que lo hubieran golpeado, a pesar que había pasado piedrazos, a pesar que estuviera con hambre, con sed, solo, se sentía en gloria, se sentía lleno. Y no estaba lleno del estómago, estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo le escribe a Timoteo, siempre anticipando su martirio. Ahora imagínate, hermano, que a usted alguien le esté escribiendo y le esté diciendo, mira, me está pasando esto, por predicar este evangelio, me están persiguiendo, están hablando mal de mí, me quieren meter preso, me quieren matar, me quieren caer a piedrazos. Estoy sin dinero. Y en la carta te dice, pero ese es el mejor camino, hermano. Ese es el mejor camino. Usted va a tomar en serio esa persona que le está escribiendo esa carta. Ahora analicémonos como el tiempo de hoy en día. Ha pasado tanto tiempo, miles de años, y todavía se sigue predicando aquella palabra y no se ha perdido. Entonces esto fue cierto. Esto fue cierto. Entonces yo afronto mi debilidad y la voy a superar y me voy a glorificar gracias a Jesucristo, siempre y cuando yo esté metido en su palabra. Me está pasando una debilidad, voy a leer la Biblia. Me está pasando algo, me voy a poner en oración y voy a encontrar una fortaleza. Y usted me va a decir, si yo me siento triste porque mi papá está muerto, yo le voy a decir, hermano, que triste yo no estoy, lo estuve. Lo que yo hoy en día de pronto sí lo extraño, pero no con tristeza. Y cuando he hablado con la iglesia, he hablado con mis hermanos, lo recuerdo con alegría. Lo recuerdo, digo, mi papá decía aquello, ¿sí? Mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Gloria a Dios que tengo una Biblia y cuando tengo una debilidad la tengo y la leo, ¿sí? Y ya me han dicho también, he recibido también críticas. ¿Para qué sirve tener la Biblia por ahí a un lado así? Eso no te va a hacer mejor persona porque tienes la Biblia. Y es verdad, yo muchas veces cargo la Biblia en la mochila y ni la abro. Es cierto, pero me siento a gusto teniéndola ahí. ¿Y qué mal hago como cristiano no leerla? Pero cuando siento una debilidad, aquí está mi confort. Es una Biblia, nueva versión internacional, que llegó a mis manos, no porque la compré, sino porque oré y pedí que llegue. Quería una Biblia delgada, quería una Biblia cómoda para cargarla, porque la que me había regalado mi pastor era muy ancha, ¿sí? Y la regalé a otra persona más, ¿sí? Oye, me llegó esta Biblia después de una oración. Para mí, esta Biblia que llegó a mi mano fue un milagro, fue la respuesta de Dios, ¿sí? Hay que darnos cuenta cómo Dios nos está respondiendo. Hermano, iglesia, y si usted siente que Dios ya no lo escucha, si usted siente que Dios no le responde, le hago acuerdo cuando estábamos en la escuela. De pronto estás pasando una prueba,
Porque mientras pasamos la prueba y tenemos alguna duda y le decimos, profesor, ¿cómo era? El profesor te va a decir la respuesta. No, el maestro se queda en silencio para que usted responda y pueda evaluarte cómo estás en esa prueba. ¿Sí? Dios está contigo a pesar que tú creas que está en silencio. Estás pasando la prueba y afronta la prueba con las herramientas que nos dio nuestro Maestro Jesucristo, que son las enseñanzas bíblicas. Y aquí está alguien que sufrió bastante como Pablo. Tuvo muchas veces para haberse retirado. ¿Y sabes cómo termina Pablo? En la Biblia yo no he encontrado cómo dice que murió Pablo, pero me acuerdo cuando yo discutía a los hermanitos que llegaban a mí, y yo investigaba bastante para discutirlos, para hacerlos dudar. Y recuerdo pues que en la historia habla que Pablo le habían cortado la cabeza. ¿Sí? Pablo termina decapitado. De esa forma mataban los romanos a las personas que consideraban. Y yo me acuerdo que yo así le decía a los hermanos, mira, los que hablaban de esta historia que tú me estás hablando, de este personaje Jesús, así terminaban. ¿Tú quieres terminar así? O sea, la historia dice eso. De esa forma lo decía yo, porque no tenía el Espíritu Santo en mí, no entendía este evangelio. Hoy en día yo entiendo que Pablo no le importaba cómo iba a morir, porque él sabía que ya estaba ganando desde que tenía a Jesucristo en su corazón y había aceptado al Dios verdadero. Gloria a Dios. Mira, ¿sabes por qué dicen que la historia dice, tú no dices la Biblia, la historia, dice que Pablo murió de una forma piadosa porque era un ciudadano romano? Entonces tuvieron consideración en Pablo. Dice, bueno, vamos a matarlo de una forma piadosa, porque los que no eran ciudadanos romanos, crucificados, azotados, pero no, en la persecución de Nerón, del emperador Nerón, se dice la historia que ahí capturaron a Pablo, después de tanto tiempo que estuvo preso, lo llevaron y le cortaron la cabeza. Así terminó Pablo. Pero a Pablo no le importó porque Pablo logró entender, de pronto no está aquí de esta forma como yo lo expreso, pero logró entender que esto es algo pasajero. Esta vida, hermano, es una vida pasajera. Esta vida es una vida pasajera. La vida terrenal es una vida pasajera y es muy corta. La verdadera vida es la vida eterna y esa se la consigue con el Hijo de Jesucristo, siguiendo su verdadero evangelio. Y eso es lo que tenemos que buscar como ciudadanos del reino de Dios, arrebatar el reino de Dios. Entonces, familia, tenemos los pasajes bíblicos. Leamos el libro de Hechos, leamos el libro de Corintios y habrá muchos más pasajes. Pero identificarnos con este personaje que es Pablo, que sufrió y siguió predicando la palabra de Dios. Y la gente que decía por ahí, ¿qué hubiera dicho? ¿Y acaso el que está hablando de Jesucristo no es el que nos seguía, nos perseguía, nos encarcelaba? Y ahí está hablando de Jesucristo. ¿Qué poder de convencimiento? No, era la fe de la revelación que tuvo Pablo. Esto me hace acuerdo de que no solamente se sufre con escasez, con debilidades. Vámonos al Antiguo Testamento, otro personaje importante que sufrió buscando todo, Salomón. Vamos, hermano, a Eclesiastés 2:1. Mira, Salomón, como nos enseñaba nuestro pastor William Mejía, fue un rey. Le pedía a Dios siempre sabiduría, pero la Biblia nos enseña que él tuvo de todo. Lo que todos nosotros aquí juntos tengamos y deseemos, él lo tuvo. ¿Sí? Y habrá disfrutado, habrá tenido felicidad. Déjame decirte que la Biblia nos enseña
que Salomón sufría. Tuvo una debilidad teniendo de todo. Tuvo angustia. Mira, vamos a ver qué dice la Biblia, qué tenía Salomón. Dice, dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces al placer. ¿De qué sirve esto? O sea, muchas veces estamos buscando placeres nosotros. Pero Salomón los tuvo. Placer que tenía, lo consiguió. Y seguía Salomón. Mira, sigamos. Hasta el 11 vamos. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad. Quiero repetir esa frase. Con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo de todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, en plural, casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque, o sea, ya no era jardín, el jardín se convirtió en bosque, donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. O sea, pasó horrenda generación. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas. Quiero repetir eso. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, tuvo más que todo. ¿Y qué buscaba Salomón? Buscaba estar alegre, contento. Por eso buscamos los placeres. Pero lo que sucede es que como no conocemos el verdadero evangelio, no tenemos un maestro a quien seguir, no tenemos la audacia, la sensatez que escuchar y que leer, buscamos y terminamos en placeres erróneos, que son momentáneos. De pronto sí te da un placer, pero por minutos. Ahora, hermano, yo creo que nadie hemos conseguido lo que ha conseguido Salomón. Sí, difícil. Sí, vamos al 8. Me amontoné también de plata y de oro. O sea, me amontoné. Pero de eso tuvo mucho más. Analicemos lo que dice. Y tesoros preciados de reyes y de provincias. O sea, tenía oro de rey. O sea, era rico de rico. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Cuántos no tenemos lujuria y vemos y queremos algo con los ojos, no? De muchas cosas. Y Salomón no se negó de eso. Yo lo veo, yo lo quiero, punto. Lo tiene. Ni aporté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. 11 para terminar. Miré yo luego de todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Quiero repetir esto. Dice, y he aquí, todo era vanidad y aflicción. Hermano, ¿qué es aflicción? Aflicción lo podemos tener muchos sinónimos y resumirlo en muchos contextos. Pero aquí lo que nos quiere decir Salomón, que estaba triste. ¿Sí? O sea, tenía de todo, pero de ahí viene la frase, vanidad de vanidades. Aflicción. ¿Sabes qué palabra a mí se me viene? Y cuando lo encontramos en la Biblia, hermanos, de estos versículos, es más, vamos a verlo. Tiene un título en la parte de arriba. Y a mí lo que se me viene en la mente es insatisfacción, insatisfecho. No estaba a gusto. No lo llenaba. No era feliz, hermana, muy bien. No era feliz con todo lo que tenía. Y claro, dijo también el pasaje bíblico, y se gozó. Pero se gozó, hasta ahí terminó. Y es claro, nos sentimos orgullosos cuando trabajamos y conseguimos una carrera, trabajamos y conseguimos un vehículo, trabajamos y conseguimos una propiedad.
pero el gozo llegó hasta allí. Tú dices, ¿y ahora? O sea, ya lo conseguí ahora. O sea, está ese vacío. A eso se quiere referir Salomón con aflicción. O sea, a diferencia de Pablo, Pablo era más feliz que Salomón teniéndolo todo. Y Pablo encarcelado. Su felicidad, me imagino, escribiendo ahí la carta a Timoteo. ¿Por qué? Le daba tanta satisfacción, a mi parecer, de saber que lo que está escribiendo le va a dar vida eterna a muchos. Gloria a Dios, bendito Pablo, que escribió esas cartas, y hoy en día tenemos el Evangelio de Jesucristo. Y podemos tener esa felicidad en una vida eterna. Mira, vamos ahí mismo, en Eclesiastés 12:13. Vamos perdóname, a ver, vamos al 2:17. Al 2:17. Lo voy a leer en mi versión, el último versículo que leímos, que era el 2:11, que dije que hasta ahí, ¿verdad? Mira lo que dice mi versión, que es una traducción directamente del idioma que se escribió. Dice lo mismo con otras palabras, de pronto es más entendible. Dice, consideré luego de todas mis obras y trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. O sea, vemos aquí que Salomón se dio cuenta que era absurdo lo que había hecho. ¿Sí? Y Pablo, en su poco tiempo, ya tenía satisfacción porque sabía que iba a llegar al reino de Dios, a una vida eterna. Y eso no lo llena ninguna riqueza. ¿Sí? Y en el 17, lo voy a leer en mi versión. La palabra de Dios es bendita en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eclesiastés 2:17. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. O sea, vemos otro pasaje bíblico de Salomón que dice que a pesar que tenga todo, aborrece su vida. Hermano, es cierto que el dinero, las mujeres, pequeños placeres, nos dan un gozo, una satisfacción. Pero creamos a la palabra del Señor. Creamos a esto que viene de miles de años. ¿Sí? No va a haber placer más grande que obedecer los mandamientos de Dios. Seguir el temor de Dios, hermano. ¿Sí? ¿Quién vive, hermano? ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que sí se encuentra una fuerza en la debilidad, ¿sí? Y esa fuerza nos demuestra Salomón que no está en las riquezas, que no está en tener cantantes, que no está en tener propiedades, está en obedecer a Dios. En eso concluyó. Oye, ¿verdad? Y para los que me ven en las redes sociales, van a decir, es que el dinero sí da felicidad. Yo no estoy discutiendo eso tampoco. Tampoco te voy a decir que la pobreza te da felicidad. Lo que yo estoy diciendo y fundamentando aquí según el Evangelio, que la única felicidad eterna está en el camino de Dios, siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Tengas o no tengas dinero, estés o no estés en debilidades, aquí está la respuesta para una vida eterna. Eso es lo que estoy enseñando hoy en día. Sí, porque es obvio que podemos conseguir muchas cosas con esfuerzo y trabajo, con educación y entusiasmo. ¿Sí? Usted se prepara y va a llegar a ser presidente de la República, hermano. Futuros ministros del gobierno, embajadores del gobierno. Pero glorifiquemos el nombre de Dios, de no ser el embajador del Ecuador, sino ser el embajador del reino de Dios de aquí, predicando su santa palabra.
Entonces, hermanos y familia, si usted está pasando por un dolor, si usted tiene una enfermedad y esa es su debilidad, si está añorando tener dinero y riqueza y decir, no, yo por la verdad que, bueno, con una Dima 4x4 y unas 20 hectáreas con sistema de riego, soy feliz. Hermano, voy a llegar a la misma conclusión que llegó Salomón. ¿Sabes por qué? Porque Salomón tuvo bosques, pues tuvo mucho más, pues. Sí, me va a faltar vida de pronto para tener aquello. Y voy a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Y no voy a ser sensato, sino al contrario, voy a ser un necio, voy a ser un torpe, no haber seguido estas instrucciones. Y esto me da sentido por qué Pablo le escribía las cartas a Timoteo y le decía, le está anticipando por el camino que tenemos que ir. Y ese camino como buen cristiano es el camino angosto, hermano. Hoy día estamos pasando por una debilidad, un momento de luto, pero es momento de encontrar la fortaleza con Dios, con la palabra, no yendo a trabajar, no yendo a comer. Al contrario, podemos seguir el entrenamiento que nos ha enseñado el pastor William Mejía, el entrenamiento BOA, Biblia, oración y ayuno. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se llene en este cuerpo y me pueda glorificar. ¿Sí? Hermanos, es un mensaje sencillo, que es con una tarea, que es ir a revisar estos dos personajes, Pablo y Salomón. Y cómo ver, cómo ambos pasaron debilidades. Y hasta lo que hemos leído, Salomón tuvo mucho. Y tuvo que haber disfrutado mucho tiempo en aquello. Pero Pablo dio un testimonio que convirtió a muchas personas. ¿Sí? Pablo para mí fue más fuerte. Porque tú sabes lo que es entusiasmar, animar a alguien. Cuando tú estás pasando un momento terrible, de angustia. Tú sabes lo que es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar que no tengo comida, agua y estoy preso y de pronto me vayan a matar después de esto. Pero mándala a Timoteo para que él sepa. ¿Por qué? Porque estoy entusiasmado, estoy con energía. Gloria a su nombre, a glorificar el nombre de Jesucristo, que yo lo puedo. No pasa nada por lo que estemos afrontando, mientras tengamos las herramientas de nuestro Dios. Y esas herramientas no se van a activar solo. ¿Cómo se activan? Leyendo la palabra, orando, buscando la presencia de Dios para conseguir esa revelación. Así como otros personajes tuvieron revelación. Hermano, un carro lo puede conseguir si usted se esfuerza mucho, pero tener una revelación, ser herramienta de un poder superior de Dios, ser esa herramienta para lograr un milagro, eso no cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Solo lo que estamos buscando, el reino de Dios, ¿sí? A toda costa. Vamos a terminar, hermano Rodi, con Eclesiastés 12, 13, 14. ¿Sí? 12, verso 13. Ustedes tienen la Reina Valera. Mira, el verso que vamos a leer son los últimos versos del libro de Eclesiastés. ¿Sí? Les he traído hoy día el libro de Hechos, segundo de Corintios, y hemos terminado en Eclesiastés, de forma regresiva cronológicamente. Pero el último verso de Eclesiastés para mí es preciso. Es preciso para lograr entender lo que Salomón nos quiso decir de generación en generaciones. Y dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eclesiastés 12, verso 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún realizada en secreto. Grande, grande es Dios. Entonces, esto nos viene a aclarar que todo lo que tuvo Salomón no fue su todo. Él llega a la conclusión que todo para el hombre es estar en la presencia de Dios, ser temeroso de Dios y seguir sus mandamientos. Y nuestro Maestro Jesucristo
nos resumen los mandamientos en 2 mandamientos. Ama a Dios ante todas las cosas con toda tu mente, tu alma y tu cuerpo. Hermano, yo te invito a amar a Dios ante todas las cosas y a olvidarte de esas cosas secundarias que a veces idolatramos y le damos más tiempo. Y el segundo mandamiento, ámense los unos a los otros. Y esa es la forma de identificar cuáles son los verdaderos seguidores de Cristo. Porque como habíamos dicho que a Pablo lo perseguían cristianos, falsos cristianos, en esa época, Jesús dio la respuesta, cómo identificar los verdaderos cristianos. Y los verdaderos cristianos son los que se aman los unos a los otros. Si nosotros estamos en guerra, en odio, mal genio, malhumorados, no tenemos la presencia de Dios, no estamos siendo los verdaderos seguidores de Cristo. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermanos, con esto concluimos el mensaje. El que falleció ya tiene su juicio. Y es Dios que le da su juicio. Y eso se hizo y punto, porque Dios es poderoso. Nosotros ya no podemos orar por aquello. Lo que sí podemos es darle este mensaje a las personas que están pasando por una aflicción, por los seres queridos que están pasando, así como lo dijo Salomón, esa aflicción de la pérdida, angustia, y decir, hey, aquí en la palabra del Señor vas a encontrar fortaleza. Y garantizado, porque 2 personajes muy importantes en las 2 peores circunstancias lo encontraron. Salomón y Pablo, y así muchos más personajes tuvieron que haber. Entonces, hermanos, les envío ese mensaje. Busquemos la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios bendiga esta casa y nos bendiga a todos. Amén. Que Dios siga bendiciendo al hermano Celi. Pues nos vamos a dar por despedido esta hermosa noche, este hermoso culto. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esa semilla que está sembrando en nuestros corazones, edificando a tu santo y redimido pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.